Bueno, gracias por estar aquí un lunes a la tarde. No sé qué hacen acá, pero... No, cuando me invitaron a hablar, la verdad que uno digamos, no tenía pensado un tema para hablar, entonces digo, voy a hacer lo que nunca hago, que es prometer algo que ya vengo trabajando desde hace mucho, no algo que estoy recién trabajando, para no meterme en problemas. Y de hecho yo había trabajado toda la cuestión de la nación y el nacionalismo muy en relación con los que son denominados populismos clásicos de América Latina, especialmente con Cárdenas y Perón. Son cosas que ya publiqué, tengo un par de cosas así, ¿no? Y ahora, recientemente, y muy ligado a lo que voy a decir ahora, empecé a pensar algunas cosas que había dicho en aquellas publicaciones, más en relación a unos problemas contemporáneos de América Latina y especialmente de México. Y finalmente me decidí por hablar de esto último y no de lo primero. Digo, lo que ya dije sobre Perón y Cárdenas no lo puedo ni corregir ni cambiar y además estoy muy contento con ello, así que no lo quiero poner en discusión. Pero lo que estoy pensando alrededor de la cuestión nacional y los problemas más contemporáneos de América Latina, sí me gustaría un poco discutirlos, ponerlos en cuestión y que ustedes me hagan sugerencias bueno, para ver qué puedo incorporar. A ver, ¿cómo surgió la cuestión esta de la llamada cuestión nacional como inquietud para investigar en mi caso? Yo creo que sin duda tiene que ver con... Yo tuve un pasaje no muy corto de mi vida de militancia en el marxismo, y en el marxismo la cuestión nacional siempre fue una obsesión no muy resuelta, no muy bien pensada, pero sí una obsesión, es algo que aparece, uno lo puede ver tanto en la obra de Marx como hasta de un casi ágrafo como Stalin, que tiene un libro que se llama La Cuestión Nacional, llegando a autores contemporáneos como Elías Palti, por ejemplo, que tiene un libro que también se llama La Cuestión Nacional. Entre paréntesis yo puse este titulazo a la conferencia, con cosas que siempre le pasan a uno, como iba a ser 6 meses después, yo estaba convencido de que pero como todo plazo se cumple, después me asusté. Y entre las cosas que había leído, recuerdo que hay una conferencia que dio nada más y nada menos que Zabaleta, que se llamaba exactamente igual y la dio un Perón. Por suerte también tenía un grado de generalidad como lo daba tener la mía, así que ahí se me fue el susto. Bueno, por un lado entonces mi interés por el tema viene de ese lado, digamos, de cierta obsesión del marxismo, cierta obsesión no resuelta, insisto. Por otro lado, esto que había mencionado anteriormente, mi preocupación por ciertos procesos políticos de América Latina, especialmente los populismos, que salvo en el periodo de los denominados neopopulismos, que son los populismos de los años 90, donde está Fujimori, Fujimori, Menem, Collor de Mello, salvo en esas expresiones del populismo, todas las otras han por lo menos invocado a la nación, e inclusive los contemporáneos, los actuales. Y sobre eso, ya lo dije, yo tengo algunas cosas publicadas, ¿no? Eso, digamos, son las cosas por las cuales creo que me interesé en algún momento sobre la cuestión nacional. Y últimamente, bueno, ahora por una cuestión de días, por la expropiación o la nacionalización de YPF en Argentina. Pero lo que estoy tratando de trabajar desde fines del año pasado y lo que va de este año es tratar de relacionar o de problematizar la cuestión de la violencia en México con la nación, con lo que yo creo que es un déficit de nación, según lo voy a explicar un poquito más adelante. Por otro lado, perdón por esta parte tan autobiográfica, pero sí quiero dar un poco cuenta de por qué me preocupa una cosa que para muchos puede ser casi de arqueólogos, digamos, ¿no? La cuestión nacional. Yo creo que no lo es, pero creo que para muchos sí. Siempre tuvo una relación así medio ambigua con el populismo. Por un lado, de rechazo por las expresiones concretas de los nacionalistas de América Latina y del mundo, ¿no? Esta cosa de esta gente que dice que escuchar rock es extranjerizante, etc. Pero por otro lado, una sospecha de que el nacionalismo, aún en esas versiones más grotescas, más retrógradas, más conservadoras, algo expresan y que por algo
tienen, digamos, tanta pegada, ¿no? Creo que es más complejo que el asunto como para rechazarlo así tan de bote pronto. Y también me parece que a mí me llama mucho la atención cómo cuando ciertas nociones, ciertos conceptos, ciertos usos políticos, etc., están en desuso, pueden ser tan brutalmente simplificados. Yo escuchaba cuando fue el tema de YPF, que le preguntaron a Josefina Vázquez Motto en una entrevista a la salida de una conferencia, y le dijeron qué opinaba de la nacionalización de YPF, y dijo, no, yo estoy en contra porque estoy a favor de la libertad. Digo, ¿cómo se hizo esa conexión? Habría que dar cuenta. Y digo, no es que yo le pida a Josefina que haga lo que hace un académico, pero algo más también uno lo puede pedir. Pero lo que más me sorprende es que no haya habido ninguna reacción, y que probablemente a mucha gente le haya parecido muy natural escuchar eso. O sea, nacionalización de petróleo, estoy en contra porque estoy a favor de la libertad. Igual, creo que hay algo más complejo para decir. Ahora bien, la otra cosa es, ¿por qué plantearla en términos de cuestión? Y bueno, muy sencillo, digamos, en ciertas tradiciones algunos núcleos problemáticos eran planteados en términos de cuestión, y me parece que vale la pena mantener el término, porque es un término que por un lado quiere decir pregunta, en general, digamos así. Por otro lado quiere decir interrogante, en el sentido de que yo distingo pregunta e interrogante, porque en tanto el interrogante está más dirigido a alguien que tiene una intención interpelatoria un poco más evidente, está más motivado, podríamos decir, y por otro lado porque invoca problemas. Ahí hay un problema. Tal es así que cuando uno tiene problemas, a veces, y le preguntan cómo andas, y bueno, ando con la cuestión, por ejemplo, mucho nos pasa, cada 2 o 3 años andamos con la cuestión del SNI, ¿no? Cuando andamos buscando papelitos, o andamos con... Y en Argentina, no sé acá, cuando hay un embarazo no buscado, se dice también estoy con la cuestión, digamos, o están con la cuestión, o estamos con la cuestión. Entonces creo que siempre que aparece la nación, inclusive en sus formas menos feas, digamos, aparecen estas múltiples acepciones, ¿no? Hay una pregunta, hay un problema, hay un interrogante, y es algo que a mí me parece que vale la pena mantener, digamos, esta idea. Bueno, vayamos un poco y muy rápidamente a los estudios, ciertos estudios, yo no voy a hablar de todos porque son infinitos, sobre la nación, siendo la aclaración que por lo general los estudios sobre la nación son de gente que no se reconoce como nacionalista. Una de las críticas que hay hacia el nacionalismo es que carece de grandes teóricos, ¿no? Uno podría decir, tiene grandes políticos, en el sentido de grandes que fueron importantes, pero no tuvo grandes teóricos, salvo alguno que otro por ahí. Y una periodización que produce, por ejemplo, acá hay un colombiano, por ahí te suena, o hay varios colombianos, pero Ingrid Bolívar que creo que la toma de otros, seguramente la toma de otros, es distinguirla muy fácilmente en los estudios de preguerra, de entreguerra y de posguerra, así de simple. Y esto no solo, digamos, porque la guerra es una referencia ineludible para los colombianos, en este caso la mundial, sino porque va a ir mutando, digamos, las formas en que se va a entender a la nación de acuerdo a la guerra. Yo me voy a centrar en los últimos, ¿no? Estoy pensando en Gerler, en Anderson, en Hobbes, etc. Y aunque entre ellos sí hay muchas diferencias, va a haber también una serie, o por lo menos un punto en común muy fuerte, que por lo menos para mis intereses académicos, no de los otros, me parece que es muy interesante. Es una especie de acuerdo básico en que es muy difícil pensar en nación, sino como, según cada autor, fantasía, invención, proyecto o mentira de alguien. En este caso los nacionalistas. Más concretamente, no hay algo así como nación, lo que hay es nacionalistas que proyectan esta idea. Y digo, esto es un acuerdo básico, pero la valoración que van a hacer de ello es muy diferente de acuerdo a cada autor. Por ejemplo, Hobbes va a destacar que en la idea de nación-pueblo todavía se puede pensar que la nación es aquella invocación, él dice de la nación-pueblo, ¿no? De cualquier nación, de cierto interés general, cierto interés común, que se contrapone a un interés
particular. El caso de Gellner, por lo menos en ciertos pasajes de sus estudios, les resulta tan abominable que nación es una mentira de los nacionalistas. Y en el caso de Anderson, que en eso sí puede decir que es una crítica a Gellner, va a decir que lo que hay en los nacionalistas no es una mentira, sino una invención. Y esto no es un matiz menor a la hora de valorar a la nación o a ese producto de los nacionalistas. Hay que tener en claro que, digamos, antes de ponerse muy duro con estos estudios que uno puede decir, bueno, sí, fueron muy simplificadores, etc., que muchos de ellos vienen son estudios de posguerra y probablemente en buena medida fueron respuestas a ciertos surgimientos de demandas nacionalistas de cierta parte de Europa, y que por detrás de eso estaba, digamos, el fantasma de Mussolini, Hitler, Franco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo derecho de nación en ciertos lugares del mundo legítimamente podría haber sido sospechado de que por detrás de esto resonaban estos fantasmas, ¿no? Y lo primero que van a decir ellos, creo que en una actitud, sobre todo en los dos primeros, no tanto en Anderson, es que lo que ellos van a tratar de trastocar un poco es la lógica argumentativa y causal que despliega el nacionalismo a la hora de legitimarse. Porque básicamente, ¿qué dicen los nacionalistas? Nosotros somos una expresión genuina de algo que está ahí, que casi siempre estuvo. Lo que nosotros expresamos son una serie de rasgos comunes, digamos, algunos invocan la lengua, otros la religión, otros costumbres, cuestiones étnicas, hábitos, creencias, etc. Y lo que dicen estos estudios, desde una constatación muy simple, es que esto no es necesariamente así. Bueno, dicen ellos, no es así directamente. Y esta constatación tan simple dice, bueno, hay muchos lugares o muchos grupos humanos, o incluso que llegan a ser grupos humanos, que comparten todo esto que ellos dicen y no constituyen nación. En el norte de Argentina se comparte mucho más con ciertos sectores de Bolivia, en la cordillera de Chile, y hay países que dividen eso y que no necesariamente están juntos. Y por otro lado, la otra constatación, que es el ejemplo que Anderson y tal, entre otros, es que hay otras naciones en donde no hay tal cuestiones culturales en común. Entonces dice, en realidad esto lleva a pensar que la nación es más un invento de los nacionalistas. Para ponerlo, digamos, como en paso de lo que dicen los nacionalistas, hay una serie de lenguas, costumbres, religión, etnicidad, no pueden invocarlas todas, algunas, que producen ciertos agrupamientos naturales, y estos agrupamientos naturales generan ciertos derechos, territorio, a constituir gobierno, a crear leyes, etcétera, etcétera. Y de ahí se deriva una necesidad lógica que es el Estado, ¿no? Que haga efectivos esos derechos, etcétera. Lo que dicen estos estudios, como decía anteriormente, es que sí puede haber intereses comunes, sí puede haber demandas por derechos incumplidos, sí puede haber agrupamientos derivados, incluso puede haber lenguas, puede haber cuestiones culturales, pero la base de la constitución de las naciones, por lo general, no es eso, sino el Estado, es una fuerza que produce una nación, ¿no? Y ese producir una nación, digamos, no siempre es positivo ni generoso. Lo que hace muchas veces es que se toma la cultura del grupo dominante, se le impone a los otros, etc. Y esto va a ser, digo, bastante constatable en muchos lados. Lo que uno puede ver es que muchas veces los nacionalistas crean, en el caso de que si producen una revolución o toman un Estado, lo van a poner en función de lo que ellos dicen y van a producir todo lo que los antinacionalistas denuncian, digamos. Van a construir mitos, van a construir van a hacer un uso político del pasado, van a construir una historia oficial, van a producir narrativas de homogenización, de integración, de exclusión también, obviamente. Esto es absolutamente cierto. La vez pasada veía en la tele, no sé si ustedes vieron, en un momento en que surge el charro como figura nacional de México. Y unos se quejaban, creo que en michoacanos, dicen, no, pero el charro en realidad es de Jalisco, no tiene nada que ver con nosotros, podríamos haber sido nosotros, veracruzanos hacia lo mismo. Y esto uno lo puede ver, que en toda construcción de nación,
hay un grupo dominante que elige cuál va a ser. Esto es innegable. Todas estas cuestiones, todos estos rasgos negativos de la nación, que son básicamente ciertos, insisto, van a producir un fuerte rechazo, obviamente, y va a haber una curiosa convergencia con un cierto sentido común sobre el nacionalismo, que en realidad es un poco la negación de aquello que van a decir los investigadores, y que va a tener que ver con las expresiones de ciertos nacionalismos, insisto, muy retrógrados, esta gente que cuando, por lo menos yo era chico, me decían que no podía escuchar rock porque era extranjerizante, ni hablar del jazz. No me convencieron del jazz hasta que Molinet me dijo que el jazz es una música de ascensor. Para colmo me terminó de decir eso, a las 2 horas subí un ascensor y había jazz. Y Molinet tenía razón, digamos. Y por otro lado hay otra convergencia, ya no con un sentido común, sino con una cuestión más epocal, que además tiene que ver con algunas cuestiones conceptuales, y obviamente todas, o muchas de ellas se derivan de un enorme cambio tecnológico, que es una acentuada declinación, desprestigio entre los 80 y los 90 de todo lo que tuviera que ver con la nación, y una celebración de otra cosa que se llamó para algunos globalización, para otros globalismo, para otros mundialización, y donde indudablemente se produjo una alteración fundamental en términos culturales, identitarios, en términos de organización estatal, etc., y que va a dar lugar incluso a la búsqueda de nuevos nombres para ver qué pasó ahí, como identidades globales, en algunos casos, o otras para otros. Y que llevan digamos, arriman evidencia para pensar que cuando se habla de nación, de nacionalismo, se habla de algo absolutamente viejo, premoderno, de algo que ya murió. Es más, hay mucha gente que extendió su certificado de defunción hace unos años 90, sobre todo dijeron, ya no hay más nación. Y yo creo que ahí hay dos errores fundamentales. La primera es que el nacionalismo, aunque hay gente que pueda discutir esto, creo que es esencialmente moderno y no premoderno, aunque haya una retórica premoderna muchas veces que hablan de las raíces, qué sé yo. Y la otra es que no leyeron debidamente a Anderson, no porque Anderson tenga razón en todo, me parece que Anderson es sumamente discutido en muchas cosas que dice, sino que Anderson dice, bueno, en un momento dice, no se entusiasmen muchachos, que pese a todo esto que estamos diciendo de la nación, que es una invención, etcétera, etcétera, sigue siendo un artefacto político de una potencia que todavía no se ve nada que lo pudiera reemplazar. Entonces, toda esta celebración de la muerte de la nación duró muy poco, 20 años. Digo, se celebraba desde antes, pero digo, intensamente no duró más de 20 años. Y después, bueno, vino la caída de la Unión Soviética, las demandas nacionalistas que surgieron de ahí, los nuevos populismos latinoamericanos, etcétera, etcétera. O sea, digo, hechos de la historia para constatar que no murió el nacionalismo, aunque sí creo que se haya transformado, me parece que hay muchísimo. Yo creo que ahora estamos en una situación donde ya pasó la euforia de la muerte de la nación, donde hay expresiones nacionalistas, sin duda, muchas de ellas nefastas, otras no tanto, pero donde podemos reflexionar un poco más tranquilos, ¿no? Ya nadie, por lo menos yo no sentí que hubiera, tampoco, digamos, me parece que era un tema convocante esto, pero tampoco era tan, digamos, mirado con desprecio por hablar de una cosa tan del pasado como la nación. Y yo creo que, ya que pasó un poco el tiempo, y aunque, como creo que decía Samuelson, muchas veces la nación sigue siendo el último refugio de muchos bribones, no es solo eso. Ustedes saben esa frase de Samuelson, ¿no? Molinet sabe de todo, debe saber si o no de Samuelson, que es y creo que hay que, digamos, esta distancia que podemos tener respecto a esta celebración de la muerte de la nación sí nos permite hacernos mejores preguntas sobre la nación y sobre el nacionalismo, sobre lo que ello expresó. Y cuando digo que ahora nos lo podemos hacer más tranquilamente, para... A ver, yo creo que no hay que desechar lo que dijeron los críticos de la nación. Creo que tienen razón en muchas cosas que dijeron.
pero creo que también, y sin querer, plantearon algunas cuestiones que son fundamentales del nacionalismo, pero no en términos negativos. Y me parece que una de esas cuestiones, sobre todo como la plantea Anderson, es la capacidad de invención que tienen los nacionalistas. Digo que esto de la capacidad de invención creo que debe ser una de las cosas que uno, no sé desde dónde, voy a decir debe, yo cada vez que digo debe me da miedo, por eso digo no sé desde dónde antes, debe demandarle a la política de los políticos. Cuando ya no hay capacidad de invención, cuando no hay posibilidades de hacer de una cosa otra cosa, creo que la política está muy mal. Cuando la política no puede hacer de las ganas de la gente de implementar la pena de muerte y hacer de eso algo positivo, para no implementar la pena de muerte, entre otras cosas, creo que la política está muy mal. Cuando la política no traduce las demandas sociales a otro registro, creo que la política está muy mal. Y básicamente le llamo invención a eso, ¿no? A escuchar la demanda social, pero no hacer de ello inmediatamente una política pública, porque eso me parece que sería muy peligroso. Bueno, básicamente lo que creo yo es que lo que hay que hacer es, obviamente uno rechaza muchas de las expresiones realmente existentes de los nacionalismos, pero creo que en buena medida ese rechazo se debe a que se está pensando prototípicamente en ciertos nacionalismos de Europa Central, ¿no? Y creo que si uno no piensa solo en ellos, probablemente podemos ver que hay diferentes expresiones del nacionalismo. Si decía por ahí, me estoy acordando de una frase que decía un filósofo político argentino que se llama, creo que es Ernesto Gruner, estoy seguro Gruner, decía, lo que pasa es que en el mundo de hoy los únicos que tienen derecho a reivindicar la nación es Estados Unidos e Israel, porque si lo hace otro inmediatamente pasa a ser retrógrado, todo lo demás. Dice, pero cuando ellos lo hacen no hay ningún problema. Insisto, yo creo que hay que pensar en que puede haber, y que hubo en la historia, diferentes expresiones del nacionalismo. Uno podemos, si tuviéramos que hacer una tipología rápidamente, creo que hay uno que es imperial, que es el nacionalismo que justificó, digamos, actitudes imperiales. Uno más reactivo, que es más defensivo, xenofóbico, etcétera, etcétera. Y uno que creo que se lo puede distinguir que es más defensivo, no reactivo, pero sí defensivo. Estoy pensando más en aquello que decía Córdoba, Arnaldo Córdoba decía, bueno, en muchos lugares creo que algo así decía, el nacionalismo no es esta expresión, digamos, de retrógrado, sino el nacionalismo es nacionalizar, que es diferente. Y creo que a veces de cierta combinación de ese nacionalismo defensivo, si tiene algunos grados de creatividad, si no solo se queda en eso, se puede pensar que en un nacionalismo que no lo van a ver portar banderas, tanto banderas, pero que sí puede ser fuente, inspiración, etcétera, de posibilidades de creación de comunidad política. Yo creo que se puede pensar en que hay un nacionalismo que puede ser inspiración para la comunidad política. ¿Cuánto voy a hablar? No quiero tenerme demasiado. De hecho, digo, lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. En muchos países la nación fue el formato sobre el cual o con el cual se construyó la comunidad política. Y creo que vale la pena hacer una distinción que si bien sé que tiene un grado de arbitrariedad muy grande, de distinción, digamos, me parece que sirve para pensar que es aquella que hace el esfuerzo entre la sociedad moderna y las sociedades no modernas o premodernas, o digamos, aquellas que eran gobernadas por el rey y aquellas que el rey ya no está. Yo prefiero llamarle comunidad a la primera y sociedad a la otra. ¿Cuál es la diferencia básica? La comunidad, pienso en comunidad en aquel tipo de agrupamiento humano
donde hay una vida compartida de comunes, ¿no? De gente que tiene rasgos similares en términos de lengua, de costumbres, de gustos, de religión, etc. Y la sociedad, en sociedad pienso en donde puede haber vida compartida, de hecho la hay, pero no es necesaria para la Constitución. En donde más bien es una construcción de gente que no necesariamente tiene vida compartida. Y esta, digamos, esta vida de la sociedad es producto de una construcción política. Cuando digo sociedad moderna, estoy entendiendo, puede ser que esté errado, sin duda estoy errando muchísimas cosas, estoy entendiendo que hubo construcción política y creo que hay una imposibilidad para que las sociedades por sí solas puedan llegar a constituirse en comunidad con independencia de la política. ¿Sí? La sociedad para mí requiere de grados de asociación de gente que no está interactuando inmediatamente y eso no lo puede hacer la sociedad por sí sola. Sobre todo no lo podía hacer en el momento en que se construye la sociedad moderna con los medios de comunicación que había. Ahora probablemente tengamos que pensar, y seguramente vamos a pensarlo diferente. Y yo creo que esta distinción, que ya mencioné, está presente en Defort, en Gramsci, creo que está presente en Maquiavelo, pero Maquiavelo está diciendo eso, creo que la inquietud es esa. Creo que nos permite pensar a la nación como ese formato, no el único, que permite realizar este pasaje desde la comunidad o desde la societalidad, como me gusta llamarlo alguno, hacia la sociedad moderna. En ese sentido, creo que la nación no solo es moderna como fenómeno político, o sea, no solo es moderna porque surgió en una era de la modernidad, sino que no necesariamente, pero sí puede ser modernizante. ¿Sí? Una cosa es decir, esto es moderno porque surgió en la modernidad, pero puede tener rasgos no modernizantes. Yo creo que puede tenerlo o puede no, pero sí hay muchas veces que sí lo tuvo y lo puede ser también. Y esto creo que se pone de manifiesto en la forma en que la nación era puesta en juego como proyecto político. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, esta distinción que a mí me gusta, que sé que también es arbitraria, contra la distinción que hace Hartog. Hartog dice, bueno, la historia, el tiempo, a lo largo de la historia no siempre fue igual en términos en que sí siempre hubo pasado, presente y futuro, pero el peso relativo de cada uno fue diferente. Dice, las sociedades tradicionales sí había pasado, presente y futuro, pero lo importante era la tradición, el pasado. Dice además que en la modernidad lo importante era el futuro, ¿no? Sí, la utopía. Y en el presente, dice, lo que estaremos viviendo actualmente sería un peso superrelativo del presente, donde lo único que podemos pensar del pasado es que fue una verdadera lacra y una desgracia, y del futuro lo único que vemos son amenazas, ¿no? Si uno ve incluso los discursos con los cuales a veces uno tiene cierta afinidad, no en México por el Niño Verde, pero por ejemplo el discurso ecologista, lo único que promete es pura desgracia, ¿cierto? Entonces, bueno, el peso está hoy en el presente. Pero volviendo a lo que decía anteriormente, me parece que es tan moderna la idea o que a veces puede ser tan moderna la idea de nación y ciertos nacionalismos, que muchas veces se hablaba de proyecto de nación o de proyecto nacional. Y el proyecto, la idea de proyecto es moderna, enteramente moderna. Pero hay otro detalle. Digo en contra de los que creen que todo nacionalismo es una reivindicación de ciertas esencias para ver a quién le voy a pegar si no comparte esa esencia. Es que cuando se habla de proyecto, una vez lo escuchaba creo que aquí a Nicolás entre otros le decía el proyecto es un término de arquitecto, que sí, es cierto, no es un término de arquitecto, pero es un término de político moderno también. Proyecto alude a construcción, y si uno piensa en construcción, lo que está negando es que hay una esencia ahí dada desde siempre y para siempre. ¿Sí? Me parece que hay esta propia idea de proyecto desmiente que todo nacionalismo necesariamente es rescatar esas esencias de nuestros abuelitos y que nadie las alterará ni las deberá alterar y que si a lo que se le ocurre hay que mandarlo al paredón. Ahí no está esa idea.
Lo peligroso por ahí, si uno lo piensa en términos más es que fue tan fuerte la idea del proyecto que la vida cotidiana presente se relativizó muchísimo. Yo me acuerdo acá de Alfonsín, decía, tenemos que descargar el futuro, porque ese poner tanto en el futuro nos llevó a hacer cosas que relativizamos la vida en el presente. Decía. Y creo que algo de razón tenía Alfonsín. Yo no soy alfonsinista. Entonces, no necesariamente, digamos, la idea de nación tiene que ser una idea conservadora, esencialista, etc. Creo que mencioné anteriormente que para mi gusto el problema que va a abordar Gramsci, esto es absolutamente discutible, lo que va a volver loco a Gramsci en términos teóricos es el problema de la nación. Creo que en eso ya dije que fue un tema, una cuestión, un malestar de muchísimos marxistas, pero creo que en Gramsci es donde se expresa de modo más claro. Y no es casual que él admire tanto a Maquiavelo. Maquiavelo también, de algún modo, uno puede decir que es su problema. Siempre y cuando uno codifique, como propone uno codificar a la nación. Y no es casual que a los que nos guste Maquiavelo, nos guste Gramsci, nos guste Carl Schmitt, por ejemplo, sacando al lado este negativo de Carl Schmitt. Creo que esa es una preocupación ahí, compartida por él. Y esto, digamos, todo este revival de Gramsci que hay últimamente, a través de la sociedad civil, un discurso de la sociedad civil, me parece válido, pero me parece que el Gramsci, a ver, no soy partidario de decir hay un verdadero Gramsci, porque es un tipo muy complejo, pero me parece que el rescate que de Gramsci hacen ciertos autores latinoamericanos es especialmente fructífero para pensar nuestra realidad. Estoy pensando gente de la casa, ¿no? Cuando digo estos autores latinoamericanos, estoy hablando del Negro Portantiero, de Pancho Aricó, y alguien que no es de la casa, pero que sí fue muy leído, de Carlos Pereira. Y hay algo curioso en las lecturas que hacen ellos de Gramsci, y la forma en que lo leen a Gramsci, porque es muy raro en un marxista que ellos comienzan, la forma en que ellos comienzan planteando la importancia de Gramsci es a través de preguntas. Es ¿cuál Gramsci? ¿Por qué Gramsci? Digo, es tan raro en un marxista, porque si uno, digamos, ha militado una vez en el marxismo-leninismo más duro, no hay tal pregunta, ¿cuál Lenin? ¿Cómo cuál Lenin? Lenin hay uno solo, digamos, la pelea es quién lo tiene, digamos, ¿no? O se imaginan cuál Stalin. Bueno, Stalin además era unidimensional, pero digo, la forma en que ellos plantean la importancia de Gramsci ya es novedosa para el marxismo. Y la otra cosa que me parece enteramente curiosa es que ellos no van a comenzar rescatando a Gramsci tanto, o al inicio por lo menos, tanto por lo que dijo, porque es un pensador genial de la política, que además consideran que lo era, sino más bien porque ellos van a ver que cómo pensó, desde dónde pensó y lo que pensó tenía muchísimo que ver con la situación de América Latina en general, pero también de ellos, ¿no? La primera cuestión es Gramsci es un tipo que piensa desde la derrota, y ellos son tipos que vienen de dictadura. Entonces hay una situación, hay algo que se comparte ahí que tiene que ver con desde dónde pensar, que es muy importante para lo que se va a pensar, pero también inclusive hay, sobre todo creo importante, pero hay una cuestión de una fuerte convergencia subjetiva, no me sale la palabra, como empatía, ¿no? Es una fuerte empatía. Y la otra es que ellos van a decir que Gramsci, y esto no es discutible, pensó y dijo lo que dijo para situaciones que se parecen mucho a América Latina, pero más concretamente que se parecen mucho a Chile, obviamente Argentina, ellos eran argentinos, Uruguay, Brasil y México, creo que los nombran a ellos, y creo que a Colombia, creo que los nombran a Colombia, no estoy seguro. Y lo que van a trabajar fundamentalmente es que, no es que Gramsci haya pensado para estos países, ¿no? Ellos dicen que Gramsci pensó para situaciones que se parecen a estos países. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Porque parece que no estaba en
Y esto va a tener que ver en primer lugar con la forma en que por lo menos Aricó cuenta o narra la historia de América Latina y dice, bueno, vamos a ver después cuál es la convergencia con Gramsci. Estos países de América Latina, a diferencia de los países centrales de Europa, que son muy poquitos, se crearon en primer lugar por la existencia de muy fuerte, con un peso relativo, súper relativo de ciertas empresas transnacionales. Estaba pensando en empresas de la carne en Argentina, en empresas ligadas a la cuestión del cereal, de un ejército que en buena medida fue financiado por ellos y de una pequeña élite local. Ellos dicen, bueno, esto, yo creo que él tenía mucho el modelo agroexportador argentino que duró hasta que llegó el peronismo, básicamente. Y esto les llevaba a decir y a compartir por Portantiero que las nuestras eran naciones que se habían creado en un virtual vacío social. Esto no quiere decir que no haya habido sociedad, sino que la sociedad era relativamente muy débil respecto a estas, ¿no? Y ustedes saben que después Portantiero va a hacer, a partir de ahí, la explicación de la inestabilidad política de Argentina, va a tomar la idea de empate crónico y una idea muy cercana a la de Sebeli de capacidad de veto. Él dice, el problema en Argentina es que no se construyó una hegemonía que pudiera estabilizar el país, desarrollarlo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la corporación militar, a la corporación sindical, tenemos a la iglesia y todos tienen capacidad de veto sobre los otros. Entonces ningún proyecto puede, no hay posibilidad de transversalización de interés, entonces ningún proyecto puede tener estabilidad porque los otros tienen capacidad de veto, van y le dan un golpe de Estado o paralizan. Pero eso mismo, digamos, ese mismo hecho de la escasa, sí había desarrollo, sí había complejidad social, pero no había grados de articulación suficiente, los lleva a decir que el peso de la actividad política en términos de constitución de sociedad es mayor que en otro tipo de sociedades. Esto lo van a tomar ellos de la distinción, primero de la gran distinción que hace Gramsci entre Oriente y Occidente. No sé si la conocen, si la manejo, la cuento muy rápidamente. El Oriente es donde no hay ningún desarrollo hay naciones, pero hay puro Estado y algunas. Entonces, la toma del poder y la toma del Estado. Y Occidente es mucho más complejo, hay un Estado que sí tiene grados de autonomía relativamente grandes, una sociedad muy fuerte, hay desarrollo, diversidad, etc. Y la nación, si bien no es solo producto de, pero en buena medida es producto de la sociedad y sus fuerzas productivas, etc. Pero después él va a hacer una distinción, creo que está en la cuestión meridional, que va a decir, dentro de Occidente podemos hacer una distinción entre países que sí tienen estas características que mencioné anteriormente, pero otros que, sobre todo, el desarrollo de la sociedad y sus organizaciones es menor, ¿no? Y ahí es donde ven, tanto Portantiero como Aricó, una convergencia muy fuerte con Gramsci. Ellos, digamos, obviamente pensando en Gramsci, van a tomar, digamos, la idea central es que lo que es muy débil es la sociedad civil. No es la versión actual de sociedad civil, ¿no? Por sociedad civil un poco actualmente se define como todo aquello que se opone a la política, como todo, digamos, para decirlo rápidamente, como no hay sociedad civil de feos, sucios y malos en la actualidad, no son gente que marcha de determinado modo, pero si hay un feo, un sucio, un malo, ya eso no es sociedad civil, hay simplemente movimiento social, seguramente son clientelares, producto de un clientelismo. En Gramsci ni en ellos, nada que ver. La sociedad civil es una sociedad, inclusive hay una cosa que muchos le critican, fuertemente articulada con la política y con la economía. Es decir, una sociedad civil que se define no en contraposición de, sino muchas veces en complementariedad. Las críticas, me parece que sí son atendibles, que en Gramsci a veces son imposibles de distinguir una de otra. Tomando estos elementos, insisto, estoy diciendo cosas que son muy ensayísticas y que me gustaría ver qué opinan, si es que alguien le genera algún tipo de inquietud. Es que se puede pensar a la nación desde otros parámetros más allá de lo que normalmente escuchamos decir sobre la nación.
y consecuentemente podemos pensar que hay otro tipo de nacionalistas, que no solo tenemos Mussolini o gente tratando de pegarle a otra, digamos. Y que eso muchas veces se expresó en conflictos, en guerras realmente que existieron, digamos, ¿no? Una cosa es el nacionalista japonés que lo llevaba a invadir China, la otra era el nacionalista chino que quería que el japonés se vaya, digamos, ¿no? Una cosa era el nacionalista americano que quería venir a hacer lo que quiso venir a hacer cuando fue la revolución acá, unos días después de la revolución, y otra era el nacionalista mexicano que decía, bueno, nosotros estamos por acá, vivimos por acá hace muchos años, donde defendamos algunas cosas como el petróleo, etc. Yo decía anteriormente que se puede hacer una especie de tipología. A mí me parece que sería, si uno va sumando rasgos, a veces la tipología termina con 200 tipos. Sí, pero no tanto en ese sentido, sino más bien en que hay otras formas posibles, ¿no? Y decía anteriormente también que si cierto nacionalismo, cierta idea de pensar, sobre todo aquel que surge del nacionalismo defensivo, si adquiere cierto grado de creatividad, puede ser diferente. Yo creo que se puede pensar, insisto, en que desde esa expresión se puede reformular la comunidad política. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la idea de comunidad política? Es lo opuesto a la comunidad a secas. La comunidad a secas es aquella que no necesita la política. Si digo comunidad política, esta es, insisto, en base a lo que decía anteriormente, no solo aquella comunidad en la que vale la pena vivir juntos, para parafrasear en francés, o para vivir sin matarnos, sino además aquella donde sea posible plantear ciertos grados de colaboración. Yo creo que esta cuestión es fundamental pensar en México, porque cuando sale un político y le pide a la gente que haga o deje de hacer ciertas cosas, por ejemplo, respecto al narcotráfico, uno legítimamente se puede preguntar, ¿y por qué habría de hacerlo? ¿No? Muchas respuestas muy acertadas dicen, bueno, hay que subir los incentivos, si se lo piensa desde un costado estrictamente económico, y eso tiene que estar, que haga un cálculo de costo-beneficio y que no le convenga ser del bando del narco. Pero yo creo que eso es insuficiente. Entre otras cosas porque la lucha sería muy desigual y competir económicamente con el narco y en términos de incentivos puede llegar a ser la derrota desde ya, digamos. Y creo, hace unos días me invitaron a un canal de televisión, no es que me iban invitando a un canal de la universidad, no lo ve ni mi familia, me vio ahí. Pero bueno, se planteó este tema, ¿no? Y justo estaba toda la cuestión de los indignados, qué sé yo, y había otra gente en la mesa. A mí no me gusta hablar mal de los ausentes, pero eso le pasa por no venir a mi conferencia. Un poco lo que ellos decían es que en México había graves problemas de asociatividad, que en México, qué sé yo, los problemas es que la gente no era solidaria, qué sé yo. Y créanme, yo vengo de otro país, a mí me parece que ese no es el problema de México. Que empieza a haber problemas de ese tipo en México es claro. Pero a mí me sorprende brutalmente el grado de asociatividad, el grado de organización de la asociación en México. Uno va y ve cómo levantan un tianguis en 20 minutos y hay miles de personas coordinadas. Y dice, si hay algo que no falta acá es asociatividad, organización. Lo que yo creo que en México está fallando no es a nivel de lo societal, para decir un término sociológico, sino a nivel de la sociedad, de la comunidad política. ¿Qué creo que hay? Una sociedad que está basada yo estoy generalizando, ¿no? Basada en relaciones inmediatas, en estas relaciones cara a cara, que por eso mismo muchas veces son sociedades muy cerradas, además muy homogéneas en muchas cosas, que son altamente autónomas. Uno a veces ve, es increíble en las familias mexicanas cómo pueden no depender tanto de otros, porque a los hijos, cuando te digo de otros me refiero, por ejemplo, no dependen tanto la familia tradicional mexicana de que exista o no una guardería, porque siempre hay una abuelita, alguien a quien acudirle, dejarle el hijo, que lo eduque, que lo críe. Que se comparten muchos hábitos, costumbres, que se comparte lengua, religión, todo eso está en México. Lo que no veo, lo que me cuesta ver, porque creo que en algún momento
pudo haber existido y se perdió, es comunidad política. Es este tipo de relaciones no inmediatas. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, quiero dar un ejemplo. Que si no pasa a la vuelta de la esquina no nos importa. Que si pasa en Ciudad Juárez no es problema mío. Y digo eso, me parece que es muy grave, que no siempre sucede. Yo me acuerdo en Argentina se paralizó, disculpen también lo autobiográfico del ejemplo, pero yo soy argentino y es lo que leo, los diarios. Argentina se paralizó porque hace 4 años en una marcha de docentes vino un policía, disparó un gas y mató a una docente por estar muy cerca. Y todo el mundo sabe quién es Teresa Rodríguez. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe quién es Jaime Choque, otro asesinado en una marcha. Y hubo un paro y movilización en muchísimos lugares. Yo vengo de una provincia así de chiquita, debe ser más chica que la más chica de México, mucho más chica, y hubo un asesinato de una chica que se llamaba María Soledad, y todo el mundo supo qué pasó ahí. Fue, vos lo conocés acaso, marcha del silencio en todos lados. Y no estoy diciendo, los argentinos somos los menos solidarios en lo inmediato, somos los más competitivos, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí hubo construcción de comunidad política. ¿Qué entiendo la comunidad política? Insisto, aquella que es construida, aquella que puede tomar insumos retóricos como compartir una lengua, una serie de cuestiones culturales, pero que no está basada en eso, que no es inmediata, o sea, que no necesita de conocerlo o de haberle dado la mano, etc. Que es altamente heterogénea en algunos casos, en algunas cosas, pero altamente homogénea en otras. Ustedes deben haber leído un artículo, creo que se llama así, de O'Donnell, que se llama "A mí qué mierda me importa". Bueno, eso está hablando de la homogeneidad. Dice que él, si lo conocen el artículo, para no perder tiempo contándolo, es que cuando él va a Brasil, había una discusión y uno le dice al otro, un brasilero le dice al otro, ¿y vos sabés con quién? Y vos sabés con quién está hablando, y el otro inmediatamente se calla. Dice, en la Argentina del pasado, eso tenía una respuesta inmediata, y a mí qué mierda me importa. Y él dice, esa respuesta, estaba dando cuenta de un grado de simetría que era muy fuerte. Ay, no quiero hablar bien de Argentina, estoy queriendo hacer un ejemplo para contrastar lo que pasa en México, ¿no? Entonces, son sociedades. Uy, perdón. Son sociedades. Tengo un llamado al Vaticano. Bueno, voy a ir acelerando. Entonces, son heterogéneas porque vive gente con diferentes usos, costumbres de esta cosa, pero por otro lado son homogéneas en términos de que alguien le puede decir otro y a mí que no me importa. Son abiertas, podemos recibir y escuchar a Roger Waters, de hecho se lo escucha, nadie te interpela por eso, pero puede cerrarse ante ciertas cosas. Cerrarse es decir, reaccionar como cuerpo, ¿no? Cuando se tocan ciertas cosas, y ahí está el ejemplo esto que dije, que cuando asesinaron a una adolescente y el poder político lo hizo en una provincia que no existe, pudo reaccionar. En donde pueden compartirse costumbres, pero no pasa por ahí. De hecho, en Argentina se comparten muy, donde se armonizan intereses, pero sobre todo yo creo que lo que se comparten son ciertas ideas, ciertos imaginarios, ciertos supuestos. Yo creo que en México ese es el problema, que estamos más en lo primero y no en lo segundo. Con todo lo lindo y pintoresco que tiene lo primero, me parece que es muy difícil dar el salto al segundo. Y estoy diciendo con esto algo que, digamos, no es solo una ocurrencia mía, con otras referencias teóricas, es lo que está en el debate sobre la violencia en México. Si uno toma, no voy a hablar tanto de esto porque tengo que hablar el miércoles, si uno toma sobre todo las dos grandes lecturas de lo que está pasando en México. La de Escalante es, se perdió la comunidad, ¿no? Lo que dice Escalante es, se perdió lo local, la comunidad, entonces ahí el narco entra. Y lo que dice Joaquín Villalobos, si uno toma a los dos grandes que debaten, digamos, no que sean buenos, porque me parece que son las voces más escuchadas, lo que no hay es un Estado que viene y puso en orden históricamente el proceso. Me parece que no es tan loco pensar que uno de los problemas de México
es una ausencia realmente de comunidad política. Y creo que esto es tarea de la política construir, que hay que demandar a los políticos que dejen de firmar compromisos de aquí y allá, que piensen en lo local, pero también piensen en algunos grados de transversalización, que es un problema de acá. Y hay otra cuestión que creo que nos puede permitir la creación de comunidad política, es que la violencia no empiece a ser una alternativa realmente considerada para juntar gente. La violencia no necesariamente ni siempre produce disgregación social, a largo plazo sí, pero creo que uno de los problemas de México también es que la violencia empieza a ser una especie de alternativa de creación de una comunidad que no tiene nada política y que sí puede ser destructiva, ¿no? O sea, sin los grados de sublimación, toda construcción de comunidad implica grados de violencia, pero sobre todo implica grados de sublimación de esa violencia. Eso es lo que me está pasando en México para mi gusto. Como verán, es todo muy ensayístico, muchas gracias por haberme